Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Hola mis queridos hermanos y hermanas, muy buenos días, bienvenidos una vez más a la clase de Ven, sígueme con su hermano y servidor Walter Posada aquí en Morgat Foundation. Gracias por acompañarnos siempre. Antes de iniciar esta clase, quiero tratar algunos asuntos con ustedes. Quiero contarles qué hacemos aquí en Morgat Foundation. Morgat Foundation es una fundación sin ánimo de lucro constituida legalmente para predicar el evangelio en todo el mundo de habla hispana, miembros de la iglesia o no miembros de la iglesia. Así que todos son bienvenidos a esta clase. Aparte de tener un canal en YouTube donde ustedes ven estas clases, también tenemos un ecosistema en todas nuestras redes sociales. En ellas predicamos el evangelio, basados en las escrituras y en las palabras de los profetas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Nos cuidamos juiciosamente de que nuestros contenidos sean basados en las escrituras y en las palabras de los profetas. Nuestras opiniones personales generalmente las manifestamos haciendo énfasis en que son opiniones personales, pero que no representan a la iglesia. Solo somos miembros fieles que tratamos de predicar el evangelio tal y como se nos ha mandado por nuestros profetas actuales. Llenar o inundar las redes sociales con el evangelio de Jesucristo. Por eso muchas cosas de las que ustedes ven en esta clase, en este resumen de esta clase, son tomadas también del manual de Ven, sígueme. Pero queremos asegurar y aseverar algo, como lo dice nuestro disclaimer ahí al inicio de la clase. El hecho de que ustedes miren esta clase, la estudien con nosotros aquí, no les quita para nada el privilegio de tener su cita personal con el manual de Ven, sígueme de la iglesia y con las escrituras. Les animamos a que puedan leer el manual y estudiar las escrituras de manera personal y familiar para que puedan nutrirse de una mejor manera. Ahora, mis queridos hermanos, eso no es todo lo que hacemos aquí en Morgat Foundation. También predicamos el evangelio. Ustedes pueden compartir referencias con nosotros. Este mes de septiembre esperamos terminar aproximadamente con 400 personas contactadas por esta fundación que no conocen del evangelio y que queremos llevarles el conocimiento de Jesucristo. Eso hacemos con la ayuda de todos ustedes. Ustedes nos envían sus referencias, nosotros les enviamos un detalle digital, un regalo digital, donde hablamos y, como dicen las escrituras en el libro de Mormón, profetizamos y predicamos de Cristo, para que ellos sepan a dónde acudir cuando tengan necesidades. Eso hacemos con las referencias. Y más adelante, seguramente, también Morgat Foundation les dará algunas noticias sobre cómo queremos patrocinar, entre comillas, a algunos jóvenes, ojalá puedan ser muchos, que estudien en Padway, en la Universidad de la Iglesia de manera digital, y que les podamos apoyar para que ellos tengan un recurso adicional mientras cumplen sus estudios. Todo eso hacemos aquí en esta fundación de Morgat y muchas cosas más con las cuales queremos dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, gracias por apoyarnos, gracias por estar con nosotros y gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales. De verdad que es un gusto para nosotros. Hemos llegado a los 50,000 y más suscriptores solo en YouTube, pero en todas nuestras redes sociales tenemos ya más de 80,000 suscriptores y seguidores. Esperamos seguir creciendo. Por eso les invitamos a que compartan, vean y pasen este contenido con todas las personas que ustedes conozcan, con sus familiares, amigos y vecinos. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, pues, ¿qué les parece si miramos qué vamos a estudiar en esta clase del día de hoy? Porque vamos a ver esta semana las secciones 98 a la 101. En el manual de Ven, sígueme, dice el título de esta clase, quedaos tranquilos y sabed que yo soy. Y estos son los principios que vamos a estudiar. ¿Cómo responder al sufrimiento y a la persecución con paz y justicia, con calma en el corazón? Qué buen principio. Este principio creo que nos enseña muchísimo.
También vamos a ver cómo el valor de servir fielmente, incluso cuando la familia y las responsabilidades pesan sobre nosotros, trae muchas bendiciones sobre nuestras cabezas. Vamos a aprender eso, que creo que es algo que también vivimos a menudo. Y también vamos a hablar de la importancia de obedecer, de perdonar y construir a Sion con fe. Todas esas son las cosas que vamos a ver en esta clase. Si ustedes quieren ver esta clase o la quieren escuchar, también pueden ir a Spotify y ahí nos pueden encontrar. Pero si quieren repetirla, miren, nos encuentran así en todas las redes sociales. La portada totalmente azul, ahí su servidor muy sonriente con la corbata azul de puntitos y el título de la clase, mis queridos hermanos. Así nos pueden ubicar en todas las redes sociales. Doctrina y Convenios 98101 en este caso. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Entonces, como siempre, toda doctrina, o más bien todas las revelaciones que hay en Doctrina y Convenios, tienen unos antecedentes históricos. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba ocurriendo en este momento preciso en la acción insípida y primitiva que estaba tratando de restaurar José Smith y muchos apóstoles, casi neófitos en el llamamiento? Bueno, de hecho, neófitos en el llamamiento, con muy poca instrucción, más que la instrucción de los cielos. Veamos estos antecedentes históricos. Quiero recordarles también que esta clase la estamos produciendo y editando en vivo para tener un mayor espíritu, para que les llegue a ustedes con el sentimiento que tenemos en el corazón. No tiene ninguna modificación en el momento de estarse haciendo y en el momento que ustedes la están viendo. Así que vamos con los antecedentes históricos, queridos hermanos, y ya vengo para que tratemos todos los principios. En agosto de 1833, mientras los santos sufrían persecución en Missouri, el Señor les instruyó. Para los santos de la década de 1830, Independence, Missouri era literalmente la tierra prometida. Era el lugar central de Sion, la ciudad de Dios en la tierra, y el recogimiento de los santos allí era un emocionante preludio de la segunda venida. Sin embargo, sus vecinos de la región veían las cosas de manera diferente. Se oponían a la afirmación de que Dios había dado la tierra a los santos y les incomodaban las consecuencias políticas, económicas y sociales de que tantas personas desconocidas se trasladaran allí tan rápidamente. El malestar pronto se convirtió en persecución y violencia. En 1833, la oficina de la imprenta de la iglesia fue destruida y los santos fueron forzados a abandonar sus hogares. José Smith estaba en Kirtland, a unos 1.300 kilómetros de distancia, y las noticias tardaron 2 semanas en llegarle. No obstante, el Señor sabía lo que estaba sucediendo y reveló a su profeta principios de paz y aliento que consolarían a los santos, principios que también pueden ayudarnos a nosotros cuando afrontamos persecución, cuando nuestros deseos justos no se cumplen, o cuando necesitamos un recordatorio de que nuestras aflicciones diarias, con el tiempo, de alguna manera, obrarán juntamente para nuestro bien. Muy bien, mis hermanos y hermanas, y es que podríamos remontarnos a la persecución o al dolor que sufrieron los pioneros, pero hay una realidad, hermanos, y es que es posible que aún en nuestros días nosotros suframos persecución, suframos críticas, suframos burla, o lo que hoy día comúnmente llaman el bullying social, que no solo se da en las universidades, queridos hermanos y hermanas, porque hay que ser consciente de eso. No solo se da en las escuelas a los niños pequeños, ¿no? El bullying social es algo que se da en los trabajos, en las empresas, en las universidades y, ¿por qué no?, en algunos círculos sociales como vecindades o comunidades. A veces las personas se enteran que somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y entonces, bueno, ¿qué hacen? Burlarse de nosotros, criticarnos o incluso injuriarnos o calumniarnos o incluso inventarse cosas que no son correctas. Voy a contarles una pequeña historia que compartí hace pocos días con algunos de mis hermanos.
Hace un tiempo iba en un taxi para el templo. Iba a visitar el templo, así que iba muy bien vestido, iba en un taxi. Y entonces, cuando pasamos por una de las avenidas cercanas al templo, ya el templo se veía a lo lejos. Y queridos hermanos, el taxista, sin yo decirle nada, miró hacia el templo y dijo, ese templo es de los mormones, como el mundo suele llamarnos. Ese templo es de los mormones. Dicen que ahí hacen muchísimas cosas malas. Y le dije yo, ¿verdad? ¿Y como qué cosas malas ha oído? Y entonces me mencionó algunas cosas terribles que, la verdad, por conocimiento personal propio y los que participamos del templo, sabemos que son todas mentiras. Mientras tanto, seguíamos avanzando, dimos la vuelta y le dije, vamos por allí, damos la vuelta. Y cuando ya íbamos llegando al templo, me dijo, exactamente para dónde vamos. Le dije, vamos para el templo, vamos para ese lugar. ¿Cómo? Me dijo, ¿usted pertenece a esa iglesia? Le dije, sí, claro. Y le quiero decir, nada de lo que usted me ha dicho es real. Yo llevo más de 32 años asistiendo a estos santos templos y realmente aquí se respira la paz de Dios. Lo invité incluso a entrar a los jardines del templo, los recorrimos y lo llevé incluso a la recepción del templo, hasta donde pueden entrar los visitantes. Le mostré y le hice un recorrido por allí. Tomamos más o menos como unos 40 minutos, hermanos. Qué bendición es no contestar los agravios con agravios, los insultos con insultos. Más bien, en la medida en que podemos predicar de quiénes somos, pero con el amor de Cristo presente, con respeto y con tolerancia. Bueno, el Señor manda justamente en Doctrina y Convenios 98 algo que creo que son unas escrituras hermosas que nos inspiran a ser mejores personas y que nos piden elevar nuestro nivel cultural y social un poco más arriba del común de los hombres para poder dar un buen testimonio de Jesucristo. Vamos a leer un versículo, queridos hermanos, para tratar este primer principio, que es el siguiente: responder con paz, no con venganza, aún ante la persecución. Y bueno, creo y sé que no es sencillo, queridos hermanos. No voy a decir que en algunas oportunidades uno no experimenta enojo, ¿sí? Coraje, rabia, digámoslo así, por los insultos o por la grosería de algunas personas. Pero lo cierto es que si obedecemos al Señor, sus promesas se cumplirán sobre nosotros y su paz llegará. Permitirá el Señor, como lo dice también en sus escrituras, permaneced, estad tranquilos, quedaos quietos y sabed que yo soy. Eso podemos experimentarlo. Bueno, en Doctrina y Convenios 98, en el versículo 3, nos dice lo siguiente, que ustedes pueden leer aquí en pantalla conmigo, hermanos. Yo lo voy a leer directamente de mis escrituras. Por lo tanto, Él os conceda esta promesa, con un convenio inmutable de que serán cumplidas. Y todas las cosas con que habéis sido afligidos obrarán juntamente para vuestro bien y para la gloria de mi nombre, dice el Señor. Y queridos hermanos y hermanas, qué promesa tan grande, tan hermosa tenemos aquí en estos versículos. Porque literalmente el Señor está al tanto de cualquier cosa con la que nosotros estamos siendo afligidos. ¿Recuerdan en los antecedentes históricos cómo vimos que las noticias de toda esta persecución y de toda esta maldad contra los santos llegó al profeta más o menos 2 semanas después? Bueno, en ese tiempo, lo sabemos nosotros, no había WhatsApp, no habían mensajes de texto instantáneos, pero el Señor, hablando a su profeta, sabía que los santos necesitarían consuelo y necesitarían saber qué hacer. ¿Qué hacer cuando una persona nos maltrata? Bueno, aquí en este versículo 93 está, en este versículo 3 de la sección 98, está la promesa con un convenio inmutable de su cumplimiento, queridos hermanos, que todo lo que padezcamos, todo lo que suframos, va a obrar juntamente para nuestro bien y va a ser para la gloria del Señor. Creo que muchas personas, y me imagino aquellos al otro lado del velo que atacaron a los santos pioneros, me he imaginado
con mucho amor y con mucho sentimiento, cómo esas personas hoy día pueden agradecer a esos mismos santos que seguramente al otro lado del velo se han llenado de perdón por ellos y les han predicado el Evangelio, porque recuerden, Israel se recoge a este lado y al otro lado del velo, donde estamos los vivos, pero también donde están los muertos. ¿Y cuántas personas, queridos hermanos, no han conocido el Evangelio gracias a la persistencia que tuvieron los pioneros, nuestros primeros hermanos, pero también gracias a la persistencia y a la paciencia que tenemos nosotros ante las dificultades, porque se nos presentan muchas, mis hermanos? Así que tengamos esto en cuenta y leamos ahora algo que ya es, o sea, es un mandato contundente, es un mandato contundente del Señor. Miren lo que dice, porque uno podría decir, bueno, me están atacando, entonces yo debo defenderme. Pero estas escrituras son hermosas. Versículo 16 de la misma sección. Por tanto, renunciad a la guerra y proclamad la paz. Y procurad diligentemente hacer volver el corazón de los hijos a sus padres y el corazón de los padres a los hijos. O sea, todo para el recogimiento de Israel, al otro lado del velo y a este lado del velo en nuestra vida. El versículo 23 continúa con un mandato divino, con un mandato hermoso del Señor. Ahora os hablo concerniente a vuestras familias. Si los hombres os hieren a vosotros o a vuestras familias una vez y los soportáis con fe, sin injuriarlos ni procurar vengaros, seréis recompensados. Fuerte, ¿no? Un nivel de paciencia, de amor, de longanimidad, de aguante, digámoslo, de soportar la aflicción sin procurar lo nuestro, sin procurar, miren, injuriar a otro ni procurar vengarnos. Entonces dice el Señor que seremos bendecidos, que seremos recompensados. Las bendiciones del Señor también se pueden denominar en su acepción como una recompensa celestial. Luego viene una aclaración, porque puede ser que lo hagamos, pero podría ser que no. Mas si no lo soportáis, con paciencia, os será contado por medida justa impartida a vosotros. O sea, ¿recuerdan esa frase que el Señor le dice a Pedro? El que a hierro mata, a hierro puede morir. Estoy parafraseando cuando Pedro saca su espada y le corta la oreja a Malco. Bueno, queridos hermanos, si una persona se defiende, bueno, ya queda por medida justa impartida su defensa. Pero si aguanta y soporta la injuria, el castigo, la burla, la persecución de otros, será recompensado por el Señor. Qué bendición tenemos de saber estas cosas, de conocer estas cosas y de esperar en el Señor cosas mayores. El versículo 25 aún eleva el sentimiento y digamos la promesa aún más. Miren lo que nos dice. Y además, si vuestro enemigo os hiere por segunda vez y no injuriáis a vuestro enemigo, mas lo soportáis pacientemente, vuestra recompensa será 100 tantos más. Bueno, las escrituras están más llenas, ¿no?, de condiciones. Esta sección está más llena de condiciones. Ustedes pueden estudiarlas y leerlas en familia. Pero qué bueno y qué interesante sería, mis queridos hermanos y hermanas, tomar estos versículos, el versículo 3, el versículo 16, el 23 y el 25, 24 y 25, y compartirlos, hermanos, hermanas, en familia. Enseñar a nuestros hijos estas cosas, que el Señor nos conoce, que podemos estar tranquilos y que aún en la injuria, en la calumnia y en todo lo que venga del mal sobre nosotros, el Señor nos puede bendecir. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Romanos 8, en el versículo 28, nos da esta hermosa promesa, hermanos. Y sabemos que los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
todo, hermanos. Aún cuando haya algo de maldad contra nosotros, aún así, esas cosas nos ayudarán para bien. Esas cosas serán para nuestro bien. Y pongamos un ejemplo literal de las escrituras, también de la Biblia. Hay personas que a veces nos escriben, ¿no? Personas que no son miembros de la iglesia y dicen, ¿ustedes por qué no hablan de la Biblia? No podríamos hablar de Cristo sin lo hermoso y el contenido correctamente traducido que hay en la Biblia. Qué hermoso es tener la Biblia. Miren, hay un caso particular de abuso, de acoso, de persecución, de maldad. José de Egipto. ¿Recuerdan, queridos hermanos y hermanas? José era perseguido por sus hermanos, porque José era cercano a Dios y porque su padre lo amaba. Así que sus hermanos un día deciden venderlo. Deciden primero echarlo en una letrina, en una fosa, digámoslo así. Y entonces manchan sus ropas con sangre y le hacen creer a su padre que José fue muerto, que fue despedazado por una fiera del desierto. Después, con dolor en su corazón y arrepentidos, no saben qué hacer, entonces lo sacan, pero lo venden a unos mercaderes que pasan, los cuales lo llevan a Egipto. En Egipto empieza a prosperar siendo mayordomo, uno de los siervos de Potifar, uno de los principales de Faraón, de la corte de Faraón. Pero cuando empieza a prosperar, la esposa de Potifar literalmente se enamora, se encapricha de José. Y entonces José es acusado falsamente por esta mujer. Esta mujer dice, él trató de abusar de mí, pero por lo que conocemos y por la historia sabemos que José era un hombre decente, puro. De hecho, la escritura por allá en Génesis dice que huyó y corrió, porque ¿cómo haría él ese gran mal? Contra Dios y pecaría. Cuando esta mujer lo acusa falsamente, entonces José es llevado a la prisión y pasa muchos años ahí en prisión. Incluso algunos vienen con sueños y José les relata los sueños a estas personas. Les dice lo que les va a pasar y les pide que cuando lleguen esos momentos de bendición para ellos, se acuerden de él. Bueno, queridos hermanos, eso no pasa. Las personas se olvidan de José y José pasa muchos años en la prisión, pero aún así en prisión el Señor lo prospera y lo ponen a cargo y es el principal, pero aún en prisión. Uno podría decir hasta ahí, ¿de qué le sirvió a José vivir los mandamientos? ¿De qué serviría vivir los mandamientos en un mundo en que se nos critica o se burlan de nosotros? O incluso, muchas veces, hay discriminación social y religiosa por otras personas. Con tristeza lo digo, a veces por personas que se precian de ser cristianas. Hay persecución hacia nosotros. Lo que no debe pasar es que eso nos pase, o más bien que nosotros seamos los causantes de persecución hacia otra persona. Eso sería muy triste para nuestro Padre Celestial, para nuestro Salvador Jesucristo y también para la iglesia. Ojalá que no seamos culpables de un pecado semejante como perseguir a otro o burlarnos del débil por su condición social o por su color de piel, su raza o por su educación, queridos hermanos. Eso sería muy triste. Y si sucede o de casualidad ha sucedido con nosotros, debiéramos arrepentirnos. Bueno, queridos hermanos, José es recordado algún día cuando Faraón tiene unos sueños y nadie se los puede resolver. Y entonces José es llamado y revela el sueño, el significado del sueño a Faraón y es colocado como segundo en Egipto. Y desde ahí ahorra alimento, guarda durante 6 años alimento y al 7º año viene una hambruna terrible. Y aún los propios hermanos de José, que lo maltrataron, lo mancillaron y lo vendieron y mintieron a su padre diciéndole que estaba muerto, llegan a José y José los perdona. Y José alimenta a Israel, salva a Israel de la hambruna. José es como un salvador. La persona que perdona, cuando nosotros perdonamos, queridos hermanos y hermanas,
Cuando nos dejamos llevar por la misericordia y la paciencia, literalmente estamos siendo salvadores en el monte de Sión. Y estamos siendo como José, el de Egipto, y como todos los santos que nos preceden, que han perdonado, y también como el Salvador que nos perdona a nosotros. Presidente Nelson, el presidente de nuestra iglesia, ha dicho lo siguiente en una cita hermosa sobre todo esto de responder y de hablar duramente contra otros. Él dijo lo siguiente, mis queridos hermanos y hermanas. Los seguidores de Jesucristo deben dar el ejemplo para que todo el mundo lo siga. Oigan esto, hermanos. No algunas personas sigan nuestro ejemplo, sino para que todo el mundo lo siga. Les ruego que hagan todo lo que puedan por poner fin a los conflictos personales que actualmente se desatan en su corazón y en su vida. Hay que resolver esos conflictos, queridos hermanos. Hay que sacar esa ira y esa rabia de nuestro corazón que a veces nos lleva a cometer actos injustos o a responder inadecuadamente. Entonces, ¿qué clase de santos somos? Quiero hacer una pregunta ahora, que no son las preguntas que hago siempre de acuerdo al tema, pero esta tiene que ver mucho. ¿Por qué desea Jesús que perdonemos a las personas, aunque aún aquellas a las que o las que no son amables con nosotros, queridos hermanos? Estas personas que a veces literalmente se hacen insoportables. Creo que ustedes y yo hemos vivido con ese tipo de personas, convivido con ese tipo de personas, que aunque tratamos de ser cordiales, amables, dispuestos, no dan su brazo a torcer y aún nos ofenden. Hemos vivido casos de personas a las que ayudamos, les abrimos la puerta y después se vienen contra nosotros. Yo lo he vivido. Me imagino que ustedes también. ¿Por qué el Señor deseará que perdonemos de esa manera? Bueno, mientras que ustedes piensan eso, voy entonces con la primera pregunta. Les voy a hacer dos preguntas para este principio. La primera pregunta es esta, queridos hermanos. ¿Cómo respondes? Esta es una pregunta muy personal. ¿Cómo respondes cuando eres atacado sin razón? Porque, bueno, a veces podríamos decir, bueno, pero yo tengo razones para que me hayan atacado porque me porté mal, pero a veces no. ¿Cómo respondemos? Bueno, y aunque hayamos hecho mal o hayamos dicho mal y nos atacan, ¿cómo respondemos? Por favor, dejen sus comentarios aquí. Háganlo de manera sincera. Si hay algo que no puedan comentar, pues no lo comenten, pero lo que puedan comentar y compartir con todos nosotros aquí, seguramente nos puede edificar, queridos hermanos y hermanas. Dejen sus comentarios aquí para nosotros. Nos nutrimos mucho leyendo sus comentarios. No todos los podemos contestar como igual. A veces no puedo contestar todos los mensajes o de manera oportuna o inmediata todos los mensajes que ustedes me envían. Gracias por enviarlos. Los leo todos. Algunos no los puedo contestar porque se salen de mi resorte. Yo no soy ni su obispo ni su presidente estaca. Soy un hermano que predica el evangelio. Tal vez a veces doy algún consejo, pero lo hago con mucha mesura, porque lo ideal, hermanos, es que ustedes busquen a sus obispos y a sus presidentes de estaca, mis queridas hermanas y hermanos, para pedir consejo. Por eso a veces me abstengo de dar algún consejo, porque me preguntan sobre cosas muy delicadas y entonces prefiero no contestar para no perjudicar el orden que el Señor ha establecido en la iglesia. Yo soy un hermano más que enseña una clase en un contenido aquí en las redes sociales. Pero sus comentarios sí nutren a otros. Así que por favor, dejen sus comentarios aquí, queridos hermanos y hermanas. Vamos con la segunda pregunta que trae este principio. Esta segunda pregunta nos dice esto. ¿Puedes perdonar más fácilmente tras estudiar estas palabras del Señor? Por lo menos todo lo que hemos hablado en esta revelación 98, esta cita del presidente Nelson. Cuando leemos esto, ¿podemos perdonar más fácilmente? ¿Qué piensan ustedes, queridos hermanos y hermanas? Bueno, yo espero que sí. Yo espero que así sea en nosotros. Por eso, quiero dejarles unas tareas para la noche de hogar. Quiero que ustedes puedan recibir estas tareas y
puedan atesorarlas para sí. Pero antes de ir a esas tareas, queridos hermanos y hermanas, quiero compartir dos pequeños videos con ustedes, queridos hermanos y hermanas, sobre esta situación que pasó con nuestros hermanos pioneros. Y voy a presentarles estos dos videos. Y en el segundo video, tal vez voy a decir algunas palabras mientras que el video está saliendo para todos nosotros. Cosas que compartieron los mismos pioneros. Y entonces ahí sí les voy a dejar las tareas de esta semana. ¿Les parece? Vamos con el primer video. Dios mandó que más santos fueran al condado de Jackson, Missouri. Casi todas las semanas llegaban más personas y construyeron casas, tiendas y un taller de impresión. Los santos de Missouri tuvieron paz y felicidad por un tiempo, pero al poco tiempo empezaron a surgir problemas. Algunos de los santos fueron desobedientes y no eran amables con los demás, y algunos discutían con sus líderes. Otras personas que vivían allí empezaron a preocuparse porque tantos santos se estaban mudando a la región y querían que se fueran. Un grupo de personas enojadas se reunieron y enviaron a algunos hombres a decirles a los líderes de la iglesia que los santos debían irse del condado de Jackson. Pero los líderes sabían que Dios quería que edificaran la ciudad de Sion en el condado de Jackson, así que les dijeron a los hombres que los santos no se podían ir. Los hombres de ese grupo se enojaron mucho y se metieron al taller de imprenta de los santos y lo destruyeron. Después de eso, los hombres agarraron al obispo Parchers y a Charles Allen y les pusieron brea y plumas en la piel. También golpearon a algunos de los otros santos. 3 días después, los miembros de ese grupo cabalgaron por el pueblo y dispararon hacia los edificios. Gritaron cosas feas a los santos y dijeron que azotarían a cualquiera que agarraran. Quemaron las cosechas y destruyeron casas, establos y tiendas. Oliver Cowdery era uno de los líderes de la iglesia en Missouri y lo enviaron a Kirtland para que fuera a ver a José Smith. Cuando Oliver llegó a Kirtland, le dijo a José lo que estaba sucediendo en el condado de Jackson y que los santos de ese lugar querían saber lo que debían hacer. José le dijo a Oliver sobre unas revelaciones que había recibido. El Señor había revelado a los santos que debían construir un templo en Sion, que se pagaría con los diezmos del pueblo. Jesús le dijo a José que Sion llegaría a ser grande si los santos eran obedientes, pero si no lo eran, serían castigados. Jesús dijo que los santos debían obedecer las leyes del país y que debían votar por personas justas para que llegaran a ser los líderes del país. Cuando los líderes son malos, las personas se ponen tristes. El Señor mandó a los santos que obedecieran todas sus palabras y les dijo que no debían tenerle miedo a sus enemigos, sino que debían perdonarlos. Les dijo que no debían pelear contra sus enemigos a menos que Dios lo mandara. El Señor dijo que castigaría a las personas malas. Unas semanas después, Jesús dijo a los santos de Sion que tendrían problemas por un tiempo porque no habían obedecido los mandamientos. Sin embargo, Jesús prometió que algún día Él ayudaría a los santos a edificar Sion. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Pues aquí vemos cuál era la situación, cuáles eran las condiciones. Algunas podemos decirlo y aclararlo. No era que los santos simplemente fueran pacientes, porque sí. Algunos contestaban y algunos hasta contendían con las otras personas. Todo eso hizo que el Señor, a través del profeta José Smith, recibiera estas revelaciones. No solo para llamar al orden al mundo y advertirle al mundo que no debe agredir a los santos, sino también para enseñarnos a nosotros por revelación lo que Dios quiere, lo que Dios espera de nosotros. Que seamos pacientes, que seamos amables, que nos retengamos de hacer el mal y de decir el mal si nos atacan. No es fácil, hermanos. Y me imagino que no fue fácil tampoco para los santos iniciales de la iglesia, para los pioneros. Pero el Señor los estaba mandando a arrepentirse y a tener paciencia y a soportar sus aflicciones. Me ha impactado mucho la historia del obispo Partis y de otros hermanos. Incluso el propio José Smith en algún momento también sufrió algo como esto. Estos hermanos que fueron agredidos, fueron sacados
de sus casas en las noches, violentando sus moradas, su propiedad privada y atacándolos, aún delante de sus propias familias, delante de los que a ellos los amaban. Estas personas definitivamente actuaron de manera equívoca, de manera violenta. Miren lo que dicen estos santos. Voy a leer parte de la historia. Dice uno de ellos: me sacaron el sombrero, el saco y el chaleco y me cubrieron con brea de la cabeza a los pies. Y después me pusieron encima un montón de plumas. Y todo esto porque no quería irme del lugar ni de la casa donde había vivido durante 2 años. Antes de embrearme, o sea, llenarme de plumas y emplumarme, me permitieron hablar. Les dije que los santos habían sufrido persecuciones en toda la historia y que yo no había hecho nada para ofender a nadie. Que si me hacían daño, dañaban a una persona inocente que estaba dispuesta a sufrir por Cristo, pero no estaba dispuesto a marcharme del lugar. Para entonces la multitud hacía tanto ruido que no se podía oír. Algunos maldecían y juraban diciendo: invocad el nombre a vuestro Jesús. Y otros eran igualmente ruidosos, tratando de acallar a los demás para que no se me permitiera oír lo que yo decía, para que no los pudieran oír, hermanos. Todas estas cosas me impactan. La historia continúa. Después de haber hablado, no supe qué pensaban hacer conmigo. Si matarme, azotarme o qué más, no sabía. Soporté lo que me hicieron con tanta resignación y humildad que pareció sorprender a la multitud y me permitieron retirarme en silencio. Muchos con aspecto muy solemne, al haber sido tocados en su compasión, como yo pensaba. Y en cuanto a mí mismo, me sentía tan lleno del Espíritu y del amor de Dios que no sentí odio hacia los que me perseguían ni hacia ninguna otra persona. Queridos hermanos y hermanas, estos son los ejemplos que nosotros debemos seguir. Estos son los ejemplos de los santos que debemos seguir. Y de la misma manera debemos actuar. Muchas veces nuestra posición hace que otros cambien. Nuestra posición de paz, de cordura, de reflexión. La blanda respuesta quita la ira. Qué difícil es controlar en una situación difícil, hablar con una blanda respuesta, queridos hermanos y hermanas, pero por eso una de las preguntas que teníamos, ¿no? ¿Cómo respondemos cuando somos atacados sin razón? Bueno, queridos hermanos y hermanas, así son las cosas que se le presentaban a los santos. Quiero compartir con ustedes una tarea, entonces, de acuerdo a este principio, queridos hermanos, y es la siguiente. Ora por alguien que te hizo mal, alguien que te haya maltratado, que te haya ofendido o que te haya humillado, y bendícelo, demostrando el amor del Salvador. ¿Qué les parece esta tarea, queridos hermanos y hermanas? ¿Qué les parece si esta semana en la noche de hogar compartimos en familia estas cosas y hablamos con nuestros hijos y con todos en casa? Pensamos en alguien que nos haya ofendido mucho y soltamos ese odio, ese rencor que tengamos ahí guardado durante mucho tiempo. Bueno, queridos hermanos, ahí les dejo esa tarea. Vamos con el segundo principio de esta semana. Miren, el Señor cuida de quienes le sirven, incluso cuando están lejos de sus responsabilidades. El Señor nos cuida, nos bendice, queridos hermanos y hermanas. Las revelaciones de estas secciones 99 y 100 que vamos a ver para tratar este principio se dieron a personas que tenían importantes responsabilidades en la iglesia, pero que también pueden o estaban más bien preocupadas por sus familias, porque no era, mis queridos hermanos y hermanas, que ellos se fueran alegremente porque se alejaban de sus familias. Me voy a predicar, me voy feliz, se les partía el corazón. A veces a nosotros se nos llama a predicar, a enseñar el evangelio,
lejos en misiones, cuando somos jóvenes o cuando somos adultos, que se nos llama, que podemos ser misioneros como adultos, como personas casadas, personas mayores, podemos servir en misiones. Hoy hay muchas maneras de prestar servicio. Incluso con nosotros, ustedes pueden prestar servicio dando una referencia o siendo misioneros de Morgan. Aquí pueden ustedes ser misioneros también. Nos pueden acompañar y ser misioneros. De hecho, si quieren serlos, llenan un formulario que hay aquí abajo y nosotros les enseñamos muchas cosas de cómo pueden ser ustedes también misioneros desde su hogar, compartiendo con nosotros el evangelio a otras personas. Bueno, el Señor, sobre todo esto del servicio, hermanos, nos trae unos versículos que están en Doctrina y Convenios 101. Esos versículos hablan de las promesas que tienen aquellos que sirven con el Señor, que sirven para el Señor. Por eso nuestros santos pioneros, nuestros líderes pioneros, sabían y aceptaban la voluntad del Señor. Miren el versículo 2 de la sección 99 lo que nos dice. Y el que te reciba, recuerden que esto está muy semejante al convenio y el juramento del sacerdocio, y el que te reciba, me recibe a mí, y tendrás el poder para declarar mi palabra con la demostración de mi Santo Espíritu. Qué hermoso, qué hermoso. Cuando servimos en nombre del Señor, hermanos, habrá quien no nos reciba. Algunos misioneros voluntarios me han dicho a mí, algunos misioneros, hermano Walter, pero no me han contestado, las referencias no me han contestado. Yo les escribo y ellos no me han contestado. Y yo les he dicho, no se aflijan, alguien contestará. Y si no contestan, nosotros habremos hecho nuestra parte. Y si contestan, hermanos y hermanas, la cosecha empezará a funcionar, la siembra empezará a funcionar para cosechar frutos. Así es con todo, queridos hermanos. A veces hay hermanos a los que ustedes irán a hacer ministración y los hermanos tal vez no los reciban. Tal vez les darán un portazo en la cara, en la nariz, o les contestarán groseramente por teléfono. No quiero saber nada. Ya no quiero saber nada de la iglesia. Sigan adelante con amor. El que los recibe a ustedes cuando van a hacer un servicio, recibe a nuestro Salvador. Y cuando alguien nos recibe, el Señor nos da el Espíritu para que podamos prepararlo y nutrirlo. En el versículo 3 continúa el Señor diciendo lo siguiente: y quienes te reciban como niños pequeños, recibirán mi reino, y benditos son, porque alcanzarán misericordia. Qué hermoso. Los que nos reciban como niños pequeños, queridos hermanos. Ahí hay mucha compasión, mucha ternura. Miren que nosotros somos bendecidos cuando vamos a servir. Hermanos, y el que nos recibe es bendecido por recibirnos. A veces la persona que recibe nuestro servicio no sabe todo lo que puede recibir por habernos abierto la puerta, por haber aceptado la palabra del Señor. El versículo 6 de Doctrina y Convenios 100, la sección 100, dice lo siguiente: porque os será dada en la hora, os será dado en la hora, sí, en el momento preciso lo que habéis de decir. Y esto no significa, o este versículo no nos dice, no te prepares. Eso el Señor te dice, ¿no? Tú te preparas todos los días leyendo las Escrituras, orando, yendo a la santa casa del Señor, yendo al templo. Así te preparas, atesoras para ti. Cuando tienes un tesoro dentro de ti de conocimiento, entonces vas, querido hermano, querida hermana, puedes ir tranquilo, porque el Señor te dará el poder para que digas lo que Él te indicará. En el preciso momento, por eso hago esta aclaración, no significa que yo haga de mi preparación personal algo de caso omiso. No tengo que prepararme, el Señor me inspirará. El Señor no puede activar una mente vacía, sino al contrario, en la mente vacía generalmente habita el diablo. El diablo es el artesano de las mentes vacías, pero el Señor actúa en las mentes llenas de conocimiento.
y las activa para que prediquen su palabra. Y ahí es donde el Señor nos inspira. Y a veces, seguramente ustedes también podrán testificar conmigo, que ahí es donde el Señor a veces dice, o más bien nosotros decimos después de una experiencia espiritual, no sé, no había pensado en decir eso. No sé por qué lo dije, pero lo dije. Y fue algo maravilloso, porque tenías que decir. El versículo 8 continúa diciendo lo siguiente, y os prometo que si hacéis esto, se derramará el Espíritu Santo para testificar de todas las cosas que habléis. Si hacemos eso. Ese es el compendio, digámoslo así. Este versículo 8 de la sección 100 reúne el 6 y los versículos 2 y 3 de la sección 90. Los condensa. Y os prometo con promesa que si hacéis esto, o sea, ir, servir, atesorar, ayudar a otros, entonces se derramará el Espíritu Santo para testificar de todas las cosas que habléis. ¿Sí se dan cuenta? Es un principio, con un principio tácito ahí, con un principio visible ahí. Si hacen esto, entonces sucederá esto. Qué hermoso. Bueno, el libro de Mormón, queridos hermanos y hermanas, nos enseña algo maravilloso. Cuando estáis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Así sucede. Muchos en esta dispensación han servido al Señor. Y muchos hermanos en nuestras capillas sirven al Señor cuando sirven a sus semejantes. Podría mencionar cientos de ejemplos, cientos, hermanos, de ejemplos de santos en nuestros días que han sido un ejemplo para el Señor. Uno de ellos fue el hermano John Murdoch. Él fue llamado a servir y a pesar de sus preocupaciones familiares, mis queridos hermanos, fue fortalecido por el Señor para cumplir su misión fielmente. Mientras él servía, su familia fue bendecida. Qué bendición tenemos de servir al Señor. Qué bendición tenemos de servir a nuestros hermanos. Qué bendición tenemos de ser fortalecidos por el Señor y de poder fortalecer a otros. Hace unos días, una buena hermana me decía en el club de lectura de ese día, me decía que a propósito, aprovecho para decirles, hermanos, todos los días, de lunes a viernes, nosotros leemos escrituras, leemos discursos de las autoridades generales, de los profetas del Señor y de oficiales generales de la iglesia. Porque aquí en Morgat, vuelvo a recordarles, hablamos de las escrituras y de los profetas del Señor. Así enseñamos el Evangelio. Ustedes nos pueden acompañar todos los días ahí en el club de lectura. Bueno, una buena hermana me hablaba sobre esto y me decía, hermano Walter, es que cuando estamos al servicio de Dios, Dios nos santifica. Y yo les preguntaba, bueno, ¿y cuándo estamos al servicio de Dios? Y muchos contestaron, cuando estamos al servicio de nuestros semejantes. Eso es lo que hacemos, queridos hermanos y hermanas. Cuando servimos, el Señor nos promete bendiciones. Y yo soy testigo de eso. Como soy testigo de esta expresión que dice el Elder Christofferson, del Quórum de los 12. Dios cuida de nuestra familia mientras servimos. Mientras servimos, cada cosa tiene su tiempo. Hay un momento para trabajar y proveer para la familia. Hay un momento para estar con la familia, instruirla, compartir, divertirnos con la familia. Y hay otro momento en que tenemos que salir, en que debemos salir y ayudar a otros. Y mientras servimos, el Señor bendice a nuestras familias. Qué hermoso es esto, hermanos. No estamos solos. El Señor promete sus bendiciones sobre nosotros. Entonces tengo una pregunta para ustedes en este principio, queridos hermanos. Bueno, tengo dos preguntas. Voy a hacerles dos preguntas para este principio. Espero que ustedes contesten aquí abajo en la clase. Yo a veces me pongo a leer sus respuestas, hermanos, y es mucho mejor leer sus respuestas que dar la clase. Ustedes enseñan muchísimo. Gracias por responder. Gracias a todos los que dejan sus respuestas aquí abajo. Mire, primera pregunta de este principio.
¿Te sientes culpable por servir cuando tienes responsabilidades familiares? Porque hemos oído eso, ¿no? Hemos oído a muchas personas hablar de eso. No, es que no, yo no puedo recibir llamamientos porque tengo a mi familia. Creo que el Señor ha sido claro cuando ha hablado en la proclamación. La familia es una prioridad para los hijos de Dios y para Él. La familia y el matrimonio son ordenados por Dios. No tenemos que sentirnos culpables cuando cuidamos a nuestra familia, pero tampoco tenemos que sentirnos culpables cuando se nos llama a servir y les dejamos por breves momentos. Creo que el Señor se ocupa de nosotros, queridos hermanos y hermanas. ¿Cuáles son sus testimonios? ¿Cuáles son sus respuestas? Espero tenerlas aquí. Y esta es la segunda pregunta, queridos hermanos y hermanas. ¿Cómo puedo hacer ambas cosas en armonía? ¿Cómo pueden suceder estas cosas al mismo tiempo, queridos hermanos y hermanas? Creo que ahí hay que hacer un equilibrio, ¿no? De cada cosa. De mi tiempo para servir y mi tiempo de calidad con familia. Recuerdo que hace años tuve que entrevistar a un buen hombre, un buen presidente de rama, y él me decía, presidente, es que tengo mi trabajo, tengo que servir como presidente de la rama y tengo que servirle a muchas personas. Entonces mi esposa se pone brava porque cuando llego a casa no me pongo a hablar con ella o no me pongo a jugar con los niños, sino que quiero ver las noticias o quiero ver un partido. Bueno, el hermano tiene razón, hay momentos para distraerse, pero el servicio en la iglesia no te quita la responsabilidad de compartir tiempo de calidad con tu familia. Cuídense de eso, hermanas y hermanos, que sirvan tanto afuera que no les dé tiempo para servir en su familia, con su amor, con su ejemplo, con sus caricias, con sus besos, con sus palabras. Los hijos cuando son pequeños sí que necesitan de tiempo. Y cuando crecen, ¿cómo son de apegados a nosotros por el amor que les hemos dado en la vida? Bueno, viene una tarea para este principio, queridos hermanos. ¿Cómo cumplir con nuestras responsabilidades, aun cuando tenemos responsabilidades familiares? ¿Cómo cumplir con nuestros llamamientos? ¿Cómo servir, aun cuando tenemos responsabilidades familiares? Bueno, vamos con la tarea para esta semana de este principio. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Y la tarea es sencilla, miren. Incluso puede ser para la noche de hogar. Escriban una cartica, una nota. No tiene que ser muy larga, hermanos. De gratitud a alguien que te sostiene mientras sirves y ora por esa persona. Entonces, aquí podríamos incluir a nuestra esposa, a su esposo, queridas hermanas y hermanas jóvenes que están recién casadas. Qué bueno es tener a sus novios, esposos, disfrutarlos todo el tiempo, pero bendigan su vida permitiéndoles que ellos hagan ministración. Bendigan su vida animándolos a que presten servicio en la iglesia. Hace unos días me decía un buen joven secretario, me decía, hermano Walter, estuve en una reunión y luego la reunión era a las 6 de la mañana y como la reunión se terminó a las 7 de la mañana y entrábamos a las 9 de la mañana, aunque ya estaba en corbata, mi esposa estaba dormida. Y fui y me acosté a su lado y la abracé. Lo chistoso de esta historia es que se quedó dormido. Y entonces alcanzaron apenas a llegar a la reunión sacramental. Qué bonito es poder agradecerle a las hermanas. Ustedes, hermanas, nos sostienen mucho en los llamamientos. A los hijos también, hermanos, poseedores de sacerdocio. Hay que agradecerle a los hijos porque ellos están solitos mientras que nosotros servimos. Entonces hay que dedicarles el mejor tiempo cuando estamos con ellos. Cantar, jugar con ellos. A los niños les gusta jugar mucho. Soy testigo, Pedro Daniel y mi hija Liz jugaban mucho y yo jugaba con ellos.
Hay que tener un espíritu dispuesto, queridos hermanos. Vamos con el tercer principio y el último principio de esta clase de esta semana. Este principio nos dice lo siguiente, que obedecer y cooperar trae protección a Sión. ¿Sí? El ser uno, todos, el estar juntamente, nos trae muchas bendiciones. Doctrina y Convenios 101 nos enseña eso. En el versículo 43 vemos esto, queridos hermanos. Y ahora os manifestaré una parábola para que sepáis mi voluntad en cuanto a la redención de Sión. Miren, una parábola moderna de Doctrina y Convenios. El versículo continúa en el versículo 44. Cierto noble tenía un terreno muy escogido y dijo a sus siervos, id a mi viña, sí, a ese terreno tan escogido, y plantad 12 olivos. Miren qué interesante. Y plantad 12 olivos. Versículo 45. Y poned centinelas alrededor de ellos, y edificad una torre para que uno vigile el terreno circunvecino y sea el atalaya, a fin de que mis olivos no sean derribados cuando venga el enemigo a despojar y a tomar sobre sí el fruto de mi viña. Ese es el fruto de la viña del Señor. Y los 12 olivos son las tribus de Israel. Y los centinelas son los profetas que están alrededor de nosotros y nos bendicen, queridos hermanos y hermanas. Qué bendecidos somos de poder colaborarnos unos a otros. Hace unos días fue una persona a la iglesia y fue bastante grosera, de hecho. Pero lo entendemos, hay que aceptarlo. Qué bendición que nadie por su grosería o por su mala educación fue agresivo ni nada. No, todo el mundo le extendió la mano, aunque ella ni siquiera la mano nos daba. Cuestiones culturales y de educación, queridos hermanos. Pero esa persona nos decía, o me dijo, al menos a mí me dijo, ¿ustedes creen en profetas? Yo no creo en profetas. Le dije, yo sí creo en profetas. Y soy bendecido de creer en ellos. Tenemos grandes profetas que aparecen en la Biblia, en el libro de Mormón y en Doctrina y Convenios. Jeremías, de hecho, nos habla lo siguiente. Miren lo que Jeremías en la Biblia nos dice. En el capítulo 6, versículo 16. Así ha dicho Jehová, permaneced en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, las sendas de los convenios, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ¿saben qué dijo el pueblo? No andaremos. Porque a veces el pueblo, queridos hermanos y hermanas, quiere salirse de lo que el Señor manda. A veces el pueblo quiere no obedecer a los profetas. Y cuando el pueblo no obedece a los profetas, queridos hermanos y hermanas, entonces viene la destrucción. Vienen cosas terribles, cosas que no son adecuadas sobre la humanidad. El Señor enseñó estas cosas a José Smith e invitó a los santos a que se colaboraran mutuamente, a que cooperaran en la construcción y en la edificación de Sión. Qué bendecidos somos, queridos hermanos y hermanas, cuando decidimos servir a la manera del Señor para edificar a Sión. No tenemos por qué permitir que la destrucción llegue a nosotros. Al contrario, hay que servir en Sión. Miren que un gran maestro con el que he servido también, Casey Griffiths, él enseñó lo siguiente. Durante su ministerio terrenal, El Salvador a menudo, dice el hermano Griffiths, hablaba en parábolas. Eso era lo que hacía El Salvador. Hablaba en parábolas. Las parábolas pueden tener múltiples interpretaciones,
Pero en este caso, al menos una interpretación de la historia en los versículos 43 hasta el 54 de esta sección que estamos leyendo, de los versículos que leímos, parece clara. Vamos a ver cuál es la explicación. El lugar elegido de la tierra que se menciona en el versículo 44 es la ubicación de la ciudad de Sión. Miren qué interesante, hermanos. Y el noble es el Señor mismo. 12 es un número que a menudo se asocia con la casa de Israel y la iglesia, y los 12 olivos representan a los santos en el condado de Jackson. Miren esta explicación tan hermosa. Más adelante en la parábola, los atalayas, los líderes de la iglesia en Missouri, no construyeron la torre, el templo, como se les mandó. Como consecuencia, el enemigo pudo saquear el huerto. Más allá de colocar, nos dice el hermano Griffiths, los cimientos para marcar el lugar, los santos de Missouri hicieron poco para promover la obra de edificar el templo. Este descuido podría ser justificable dado que muchos de los santos eran inmigrantes con familias y granjas que cuidar. Sin embargo, la parábola identifica un problema más profundo entre los santos de Missouri. ¿Cuál es el significado de todo esto? En la parábola, los sirvientes del noble comenzaron a cuestionar la necesidad de tener una torre en primer lugar. Sugieren que los recursos de la torre podrían usarse para cosas más mundanas. Eso lo leemos en los versículos 46 al 50, hermanos. Por eso es tan importante que ustedes lean estos versículos que yo no comparto con ustedes acá, pero que ustedes los lean en casa. Este detalle de la parábola sugiere que incluso si los santos hubieran tenido el tiempo y los recursos para construir el templo, aún habrían descuidado la realización de la obra, debido a que vacilaron en su deseo de siquiera comenzar a trabajar en el templo. Los santos no lograron obtener la previsión espiritual que podría haber impedido que sus enemigos destruyeran sus obras. ¿Por qué? Porque no hicieron caso. ¿No hicieron caso en qué? Y vuelvo a colocar estas imágenes acá, hermanos, de construir el templo. De construir un templo en nuestras propias vidas, para nosotros. Asimismo, en nuestras propias vidas, si ponemos las cosas espirituales en primer lugar, encontraremos más gozo y éxito en todas las áreas de nuestra vida. Así es, hermanos. Entonces, esta sección 101 es revelada como una advertencia, mis queridos hermanos y hermanas, para que cooperemos en obediencia, para que estemos más cerca del Señor, para que seamos más juiciosos en hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. Así que, después de leerles esto, pues tengo una o dos preguntas para ustedes. La primera pregunta es esta. ¿Estoy dispuesto a ser guiado por el Señor aunque no me guste lo que me manda? Aunque no me guste el camino que voy a recorrer. ¿Recuerdan la historia, queridos hermanos y hermanas, de Jonás? Voy a colocar aquí la historia de la escritura de Jeremías. Pero la historia de Jonás, ¿recuerdan que Jonás no quería ir donde el Señor le mandaba? Hay otra historia parecida del asna, recuerda, y de Balán, que el Señor mandaba a Balán a cierto lugar. Eso se encuentra en el Antiguo Testamento, por allá en Génesis. Pero Balán quería ir a otro lado. Y aún la misma asna le apretó el pie contra la pared, contra el muro de piedra. Y Balán la golpeó. Y cuando golpeó al asna, el asna le habló, hermanos. Porque el asna no quería seguir adelante porque adelante estaba el ángel del Señor. Y el asna le habla a Balán y le dice, ¿por qué me golpeas? Yo no puedo seguir adelante. El ángel del Señor está ahí. Tú no lo ves, yo sí lo veo. Imagínense, esa historia siempre me ha causado mucha gracia, hermanos. Porque uno podría decir, bueno, y esto lo digo entre comillas, ¿quién era más burro de los dos? ¿Cierto? Porque el asna podía ver el ángel del Señor, pero Balán no lo podía ver. Porque aún cuando el Señor muchas veces, como a Balán y como a Jonás, y a nosotros mismos, el Señor nos llama a andar por sus caminos, nosotros no queremos andar por él. Por eso, queridos hermanos, es esta pregunta.
Estoy dispuesto a ser guiado por el Señor, aunque no me guste el camino, aunque no me guste lo que me manda hacer. Y la segunda pregunta es esta, que espero que coloquen sus comentarios aquí abajo. ¿Cómo puedo cooperar, unirme más, servir más esta semana en mi familia o en mi comunidad? ¿Cómo puedo servir más? Porque cooperar es servir. ¿Cómo puedo servir más, queridos hermanos? Y bueno, termino con la tarea de este principio. Así que vamos con la tarea para este principio. Y la tarea es esta. Hoy o esta semana busca una oportunidad de armonía. Corrige algo en tu hogar o en tu barrio para proteger el espíritu de unidad que hay en él. Llega tú, sé más afable. Da un beso a todos los de tu casa. Di te amo. En la iglesia saluda a las personas. Llénate de amor. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, los dejo con mi frase final de esta clase. La paz divina, el servicio sincero y la obediencia humilde abren la puerta a la protección de Sion. Sion será protegida si nosotros buscamos la paz del Señor, servimos sinceramente y obedecemos con humildad. Sion será prosperada y será protegida, empezando, mis queridos hermanos, por nosotros mismos. Muy bien, hemos visto la lección de esta semana. Ahora ustedes vayan a sus dispositivos electrónicos o a sus manuales y lean el manual de Ben-Siguen. Lean sus escrituras, busquen las referencias, los versículos que no tratamos. Y si quieren, pueden volver a ver esta clase. Y también los invito a que la puedan compartir. Por favor, hermanos, lean sus escrituras. Testifico que nuestro Salvador vive, que esta es su obra. Testifico de estas cosas con todo mi amor, mis queridos hermanos. Gracias por acompañarme en esta clase. Hasta el final. Dejo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Espero que esta clase nos ayude a todos a hacer un poquito, hermanos, al menos un poquito, durante esta semana, más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo, respondiendo con palabras amables, siendo tolerantes, sirviendo en la causa de Sion, protegiendo a los que nos bendicen y ministrando a muchas personas. Les invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Y si pueden, mis queridos hermanos y hermanas, compartan una referencia con nosotros. ¿Cómo lo pueden hacer? Siempre lo digo. Toman su celular, hacen una oración. Padre Celestial, bendíceme para saber a qué persona podemos compartir el Evangelio. Miran sus contactos, hermanos, y escogen 2 o 3 y nos los envían al WhatsApp que aparece aquí abajo. Y nosotros les enviaremos un kit, un regalo digital para que ellos conozcan a Jesucristo. ¿Me pueden colaborar en eso? ¿Nos colaborarán? Bueno, esa es la manera de predicar el Evangelio, hermano. Nos vemos esta semana en el club de lectura todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Les amo con todo mi corazón, queridos hermanos y hermanas. Gracias por su compañía. Pueden buscar la clase así. Pueden buscar la clase así si la quieren ver. Espero que pasen un día de reposo fabuloso. Tendremos una entrevista o un programa doctrinal el domingo en la tarde. Así que ahí los espero. Y para que terminemos este día de reposo como se debe, como lo hacemos todos los domingos, ahorita a mediodía, ahorita sobre la 1 de la tarde, pueden ver la clase de Liz y después ver ese programa en la tarde, queridos hermanos y hermanas. Un abrazo para todos. Les amo con todo mi corazón. Feliz día de reposo y feliz semana. Chao, chao.